Muchísimas gracias, gracias por permitirme compartir con ustedes aquí algunas ideas relacionadas con este tema de derechos de autor y acceso abierto en la parte legal. Entiendo que se han llevado a cabo varias jornadas en materia de acceso abierto y pues se busca cerrar el año con uno de los temas que a veces generan muchas dudas, que suele inquietar a algunos operadores del sistema abierto, del sistema de acceso abierto, que tiene que ver con esta relación entre derechos de autor y acceso abierto. Hablaremos de ello y al final nos iremos con la tranquilidad de saber que este tema no es tan complicado, que este tema tiene una solución legal, consistente, sólida, y que es, digamos, atendible una vez que se entiende, es comprensible una vez que se analiza a fondo sus peculiaridades. Quisiera decir que el tema es el típico caso del derecho donde hay dos posibles derechos en conflicto. Pareciera que es un tema donde por un lado se busca una cosa y por otro lado hay otro régimen legal que tiene otro objetivo, un objetivo diferente. Pareciera que los bienes que se tutelan desde el punto de vista jurídico se contraponen y entran en conflicto. Esa es como la impresión que nos da. Pareciera que en la operación del acceso abierto y de los repositorios tendríamos que pasar por encima de los derechos de autor. O al revés, a veces necesitamos imponer los derechos de autor al régimen de acceso abierto y a la constitución de los repositorios, y no es así. Como lo pueden ver en el programa de la exposición, sí es verdad, sí aparece, lo tienen ellos, es verdad. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver en el programa que aparece en pantalla, en realidad vamos a hacerlo como dialéctico legal. Primero vamos a hablar de los repositorios, qué es, y analizaremos el principio legal de máxima difusión. Después analizaremos en particular los derechos de autor como derechos exclusivos, su naturaleza como derechos exclusivos. Habiendo entendido ambos, podremos finalmente armonizar ambos regímenes de acceso abierto y derechos de autor y encontraremos cómo el derecho mismo nos da las soluciones para poder armonizar estos dos regímenes y ver que no existe un conflicto como tal, sino una ejecución del régimen de repositorios, respetando los derechos de autor, pero también respetando los principios de máxima visión en el marco legal. Sin riesgo, seguro. Por cierto, un análisis del Instituto Nacional de Derechos de Autor, y ellos están de acuerdo con la solución que encontramos. Entonces es una armonización sólida respaldada por la autoridad autoral de este país. Y al final de la exposición veremos cómo esta armonización se plasma en las reglas de repositorio nacional y los institucionales que emitió CONACYT hace algunos meses. Entonces entenderemos por qué estas reglas. Entonces, sin más, por favor, avanzaríamos a la primera de las primero hablemos de los repositorios nacionales. No hablaremos de los detalles técnicos de un repositorio y qué es. Yo lo único que quisiera decir es que uno de los principios más importantes de ciencia abierta a el régimen legal mexicano. Es una reforma en la ley, por lo tanto su sustento legal es sólido, está aprobado por el Congreso, ha sobrevivido los análisis legales que se han hecho a esa reforma
y ahí está. La reforma de acceso abierto, que es una parte de la política de Estado de ciencia abierta, prevé la posibilidad de pasar a una sociedad del conocimiento donde el valor fundamental en las relaciones económicas y sociales en la sociedad sea el intercambio de información y conocimiento. Pues es evidente que necesitamos tener los vehículos que permitan dar a conocer, difundir la información científica y tecnológica a la población en general. Esta es una herramienta, la herramienta de acceso abierto, que forma parte de una política de Estado integral llamada ciencia abierta, que busca, entre otras cosas, que la ciencia sea parte de la sociedad, que la sociedad se apropie de la ciencia. Está sustentada esta política de acceso abierto en el hecho de que la investigación que se va a dar a conocer, en realidad es una investigación que está ya vinculada con las actividades del Estado. Es decir, el Estado financia con recursos públicos, con los impuestos de la sociedad, financia la investigación científica. Entonces es una especie de retorno del científico a la sociedad. Es de alguna manera el sector científico y tecnológico está haciendo una retribución de lo que recibió para llevar a cabo la investigación hacia la sociedad. Entonces está inspirado en la lógica de una sociedad del conocimiento en la que hay una dinámica de retribución y de valor agregado hacia los procesos sociales. Los procesos sociales, mientras más tecnología incorporen, mientras más conocimiento científico, van a permitir un mayor bienestar social. Eso ya es una definición que no está en cuestión. Por lo tanto, al final, el acceso abierto es un instrumento de transferencia de conocimiento hacia la sociedad, para que la sociedad se apropie de la ciencia y entonces haya más desarrollo económico, político, social, gracias a los avances científicos. Así que esta reforma tiene esta inspiración y en la reforma, en su momento en la ley, se previó que el acceso abierto se regulara en sus detalles en lineamientos. Por eso vamos a hablar al final de lineamientos, que es donde todas estas reflexiones legales que vamos a hacer es que se aterrizan en un marco legal para que todos podamos cumplir con estos parámetros normativos. Eso es acceso abierto. Por un lado tenemos acceso abierto, es decir, transferir tecnología, hacer que la sociedad se apropie del conocimiento, es decir, que la sociedad acceda a la información. Ahora, este acceso a la información no se lleva a cabo de manera etérea, digamos. La información está contenida en textos, está contenida en bases de datos. La información está contenida dicho de otro modo, está contenida en libros, en revistas, está contenida en bases de datos que están protegidas, es decir, tienen un sustento material o un sustento normalmente, y ese sustento normalmente es una obra intelectual. Entonces, nosotros tenemos por un lado la necesidad de acceder a la información, pero esa información está normalmente contenida en obras intelectuales escritas por investigadores que son a la vez que investigadores, son autores de estas obras. Entonces, nos enfrentamos ante el hecho de que la máxima difusión se tiene que hacer recurriendo a la información que está en obras protegidas
por derechos de autor. Y cuando hablamos de obras protegidas por derechos de autor, nos referimos exclusivamente, o más bien, nos referimos muy precisamente a derechos exclusivos. Una obra intelectual, por ejemplo, artística, una obra literaria, que es normalmente donde se contiene la información científica, está protegida por derechos de autor. Pensemos ahorita en un caso de una novela, Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esos 100 años de soledad están protegidos por los derechos de autor. Primero porque se debe reconocer a García Márquez como el autor de la obra. Y entonces hay ciertos derechos de autor que tienen que ver con la persona misma. Pero también tiene la obra una protección patrimonial o económica. Es decir, que la venta de los libros de García Márquez genera una regalía a favor del autor. ¿Por qué? Porque tiene el derecho que se concede con base en este régimen de explotar la obra. Y estos derechos son derechos por naturaleza exclusivos. Acompañan a las obras intelectuales, incluido las obras que se contienen, las obras que contienen información científica. Entonces tenemos por este lado, por el lado de derechos de autor, derechos exclusivos. Si hacemos casi una operación matemática, podemos decir, tenemos por un lado un derecho que es el de acceso abierto, el de ciencia abierta, que es el de máxima difusión. Demos a conocer la información científica. Y por otro lado tenemos derechos de autor, que son derechos exclusivos, que te dicen el único que puede tomar una decisión es el autor. Y por lo tanto tiene derecho a una retribución, etc. Pues pareciera que son dos derechos en conflicto, ¿no? Porque uno no puede difundir al máximo una obra cuando está protegida por derechos de autor, porque el autor va a decir, oye, ¿por qué difundes de esta manera mi obra? No, perdón, no se puede. Entonces, ese aparente conflicto que existe entre un derecho de autor y un derecho de ciencia abierta, que es el de máxima difusión, en principio pone en tensión, digamos, el marco jurídico. Es una tensión, no es una contradicción. Y aquí es donde tenemos que entrar a la solución legal de la que ya hablábamos hace un rato. En primer lugar, tenemos que tener muy en cuenta que hay ciertas condiciones en las que se da la máxima difusión a que se refiere la ciencia abierta. Y por otro lado también los derechos de autor no son absolutos. Y eso es bien importante porque existen excepciones a derechos de autor. Existen, no son derechos absolutos porque acuérdense que en realidad muy pocos derechos son absolutos. Ya decía el Benemérito de las Américas, del cual es que el respeto al derecho ajeno es la paz. En eso está concebido el hecho de que los derechos de las personas tienen que armonizarse. Y esto es bien común. Entonces, ese es uno de los casos en los que tenemos un derecho que está limitado por otro. Y el régimen legal general que se aplica a ambos lo que busca es armonizar. Lo que vamos a ver a continuación es ver el detalle de cómo estos dos derechos se armonizan y cómo se encuentra la solución para poder cumplir con nuestro mandato legal de máxima difusión, respetando los derechos de autor, que es la siguiente de las. Vamos a ponerlo en el caso de una patente, que también es un derecho de propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial son propiedad intelectual. Una patente, por ejemplo. Si yo soy inventor de una energía súper limpia que obtengamos a partir del agua, maravilloso, padrísimo. Yo tengo derecho a patentar ese invento. O sea, a lo mejor no patento la fórmula científica, pero a lo mejor el aparato que produce la energía lo patento. Entonces, la patente me da el derecho de explotarlo de manera exclusiva a mí.
al titular de los derechos de la patente. Si yo soy titular de una marca, yo voy y la registro ante el INPI, esa marca solo la puedo explotar yo, es un derecho exclusivo, ¿correcto? Un derecho de autor también es un derecho exclusivo, es decir, que si yo soy el autor de una obra, regresemos al caso de García Márquez, García Márquez es el que puede decidir de manera exclusiva cómo explotar la obra. A lo mejor decide concederle los derechos de edición a Alfaguara. Y entonces Alfaguara, con base en un derecho exclusivo de autor, es el único que puede publicar la obra 100 años de soledad. Pero a lo mejor García Márquez dice, yo quiero que la obra 100 años de soledad se lleve al cine y se la concedo a Sony Pictures. Y entonces Sony Pictures o cine o alguna otra productora son los dueños del derecho o tienen el derecho de explotar esa obra. ¿Qué quiere decir que sean exclusivos? Que solo los que decide el autor, ya sea él o a través de cesiones o licencias, solo aquellos que tienen el derecho de hacerlo lo pueden hacer. Si llega otra editorial y publica la obra de García Márquez, entonces está violando un derecho de autor porque es un derecho exclusivo, es un derecho, no lo voy a llamar monopolio porque no son monopolios, la ley, la Constitución prohibiría los monopolios, pero digamos, son monopolios legales, te conceden a ti la facultad de explotar esos derechos a ti. A eso se refiere la exclusividad de los derechos de autor. Si quieren nada más, recordemos que los derechos de autor son de dos tipos, los morales, que son los que se refieren a la persona, por ejemplo. García Márquez tiene derecho a que se le reconozca como el autor de 100 años de soledad. No podemos decir que Rodrigo Roque fue el autor de 100 años de soledad, es García Márquez. Es un derecho relacionado con la persona, eso se le llama derecho moral. Un derecho patrimonial es la posibilidad de generar regalías con la venta del libro y esas regalías producen un beneficio económico. A eso se le llama derechos patrimoniales de autor. Se llaman, insisto, se llaman derechos exclusivos porque el derecho de autor le da esos derechos al autor de la obra. A él nada más. Y ese autor puede cederlos, puede licenciarlos, puede hacer aportaciones, pero es su voluntad, porque es un derecho que el derecho de autor se lo dio a él de manera exclusiva. Por eso se llaman derechos exclusivos. Y el término derecho exclusivo es útil porque nos da el usar la palabra exclusivo nos permite contrastar la noción de derecho de autor con la noción de máxima difusión, porque máxima difusión es lo contrario del derecho exclusivo, que lo conozcan todos. Oye, o sea, pareciera que hay una contradicción, a eso me refiero. Uso la palabra derecho exclusivo no tanto para hacer una definición de derechos de autor, sino para hacer el contraste de una posible contradicción entre el derecho de autor, que es monopólico, legal, y el derecho de acceso abierto, ciencia abierta, que busca la máxima difusión de la información científica. Enfocamos a la tercera de las láminas, que es esto que decía yo. Si tenemos dos posibles derechos que aparentemente están en conflicto, o al menos en tensión, la pregunta es cómo el régimen legal general puede hacer que los dos derechos funcionen, que uno no prevalezca sobre el otro, sino que haya una especie de armonía entre ambos derechos. No es que el derecho de autor pase por encima del acceso abierto, y no es que la política nacional o el estado de ciencia abierta desprecia el derecho de autor, sino de lo que se trata es de encontrar una solución legal que nos permita respetar los derechos de autor al tiempo que cumplamos el mandato de lograr una máxima difusión de la información científica.
Y para esto tenemos que recurrir a uno de los conceptos anterior, nada más está escrito el anterior. Para poder, decía yo que para poder encontrar esta solución de armonización, necesitamos recurrir a uno de los últimos conceptos que manejamos. Decía yo que hay ciertos usos en derecho de autor que son excepciones a la protección. Tenemos el derecho de autor que cubre, digamos, esta área, pero hay ciertos usos de las obras, por ejemplo aquí, que son permitidos. La pregunta es entonces si podemos ubicar el uso de las obras en los repositorios y en general en el tema de ciencia abierta, si podemos ubicarlo en algunos de los supuestos en este espacio donde es posible utilizar las obras sin violar los derechos de autor. Es así de sencillo la pregunta, y la respuesta es una respuesta que no generé yo como abogado consultor, no la generó el INDAUTOR como Autoridad Nacional de Derecho de Autor, sino es la respuesta que da el régimen de derechos de autor a este tipo de usos cuando se trata de ciencia, como por ejemplo de ciencia abierta. Y aquí va, se reconoce que no hay violación de derechos de autor cuando la obra se difunde por parte de bibliotecas, archivos, acervos, repositorios y otro tipo de depósitos de obras que cumplan con la naturaleza de una biblioteca. Es decir, sean de consulta pública, difusión abierta para beneficio de la sociedad, si no sustituyen la explotación de la normal de la obra, es decir, que la biblioteca no sea en realidad una biblioteca, sino una librería, y no se limite la consulta. Por ejemplo, yo voy en este momento a la biblioteca del Infotec, donde estamos, tiene un acervo de obras en físico que yo puedo, si tengo derecho a acceso a la biblioteca, puedo tomar, la abro, la consulto, accedo a la información científica que está contenida en el volumen que me prestó la biblioteca, la cierro y la veo. Esa consulta es un uso permitido de las obras. Esa consulta no viola los derechos de autor. Es posible que yo, sin comprar el ejemplar, sin pagar ninguna regalía, pueda ir a una biblioteca, a un archivo o a un acervo que cumpla con estos requisitos y pueda yo consultar. La mayoría perfectamente que eso es un uso permitido. No ahora. Ese es un uso permitido de las obras que se resolvió en discusiones que tuvieron los bibliotecarios y los abogados de derechos de autor hace cientos de años, cuando inició la impresión masiva de obras intelectuales y artísticas, y estas se empezaron a hacer de acceso al público para beneficio social en bibliotecas públicas. Entonces, este uso permitido de las obras en bibliotecas es el uso permitido de las obras que contienen información científica en los repositorios. Muchos me dirán, oye, pero pues, tú estás hablando del uso permitido de las obras en físico. Cuando, o sea, la verdad es que yo puedo ir a la biblioteca, yo la veo y pues, ahí o sea, es el uso físico. Quiero decirles también que la discusión sobre el acceso a las obras en biblioteca por vía remota, electrónica, es un tema que también ya se discutió, es una discusión muy reciente, y se considera que también es un uso permitido.
Eso quiere decir que yo, por ejemplo, hoy puedo acceder a la página de la UNAM, por ejemplo, y la UNAM tiene varios sitios en los cuales permite el acceso público a su acervo biblioteca. No sé si todas las obras que tienen las bibliotecas de la UNAM sean accesibles por vía remota, pero sí sé que hay muchas obras intelectuales que puedo yo acceder. En su momento, en la discusión, cuando se dio esta discusión entre derechos de autor y bibliotecas virtuales, algunos argumentaron, oye, es que no es posible que sea el mismo principio que el acceso físico, porque el acceso físico está pensado para una comunidad en particular, ¿no? Si la biblioteca está en el Parque México, es para la comunidad de la Condesa. Si la biblioteca está en Xochimilco, en la delegación de Xochimilco, es para la biblioteca. Acceder a la biblioteca en México, porque es virtual. Y se llegó a la conclusión de que si bien los riesgos de mal uso de las obras aumentaban, en realidad la consulta, aunque sea virtual, sigue respetando el mismo principio de consulta en biblioteca. Aunque sea virtual, es el mismo principio. No viola el principio de uso legítimo de la obra, aunque sea de manera remota en cualquier parte del mundo. Lo importante es que se cumplan con estos requisitos. Ahora, ahorita vamos a entrar a detalles, porque en el día a día nos vamos a encontrar, sin duda, con muchos temas, muchas dudas, el día a día, caso por caso, obras escritas por varios autores, etc. Pero yo quiero que quede claro el concepto de que el derecho de autor y la ciencia abierta, que sigue este principio de máxima difusión de la información científica, se armonizan cuando esta difusión, al menos en el caso de acceso abierto a través de repositorios, esta difusión coincide con la difusión que se hace y con el régimen legal que se aplica a las bibliotecas. Es exactamente lo mismo. No tiene por qué llamarse biblioteca, sino más bien por la naturaleza de la difusión, que son estas tres características. Si se cumplen, es un uso legítimo de las obras. ¿Qué no entra aquí? Por ejemplo, eso ya está en los lineamientos, pero nada más lo anuncio. Por ejemplo, el repositorio no tiene por qué convertirse de biblioteca a librería. Entendida una librería como un lugar donde se vende y se digamos, hay un lucro y se vende, y entonces yo te imprimo, por ejemplo, para poner el ejemplo físico, te imprimo la obra y te la vendo. Ahí ya estamos invadiendo muy probablemente el tema del derecho de autor. Ahí sí, estamos hablando de consulta. A lo mejor, a lo que yo me refiero en cuanto a más bien, en lo que yo me refiero en cuanto al tema de librerías es la posibilidad de que esta se convierta y lo reproduce. No tanto por el tema de uso, y ahorita vamos a ver por qué en algunos casos eso sí, incluso sí se puede. Pero aquí el tema es que, pensémoslo ahora de derechos de autor. Cuando la difusión que se haga sustituye la explotación de la normal de la obra, ahí probablemente tenemos un tema de violación. Una consulta por un particular, por una única vez, o digamos en lo individual, es un uso legítimo y eso se considera que no influye en la explotación. Decía yo, vamos a entrar a los detalles.
Las preguntas en específico las podemos hacer. Quizá después de haber analizado algunos de los temas que siguen, que es el tema de las características de los repositorios. O sea, este concepto, cómo se pasa a los lineamientos de los repositorios. Y ya después los casos específicos, que seguramente va a haber muchos, porque así es este tema, no hay resueltos todos los casos específicos. Pero no olvidemos el principio. Y el principio ese sí no podemos cuestionar. Los repositorios no violan los derechos de autor cuando actúan como bibliotecas. Es decir, cuando son de consulta al público en general y es una consulta abierta. Ese es el principio. Ahora, se requirió llevar estos conceptos a las reglas secundarias. La ley prevé estos principios de acceso abierto y los repositorios lo que hicieron fue establecer los detalles operativos legales para plasmar estos conceptos de armonización, digamos, en una norma para que pueda ser aplicada conforme a esos conceptos de armonización. Aquí están los principios. Los repositorios, está claro que los repositorios sí son una biblioteca y ahí se establece. La consulta, por lo tanto, de los repositorios nacionales y los institucionales no violan los derechos de autor cuando funcionan. Por lo tanto, como en cualquier biblioteca se pueden difundir toda clase de obras que ya hayan sido divulgadas. Solo las que no han sido divulgadas, es decir, divulgadas quiere decir que no han sido publicadas, que no se han dado a conocer, sí sería un problema. Pero en general, cualquier obra que haya sido divulgada puede contenerse en el repositorio. Solo se requiere autorización. Hay una regla en la ley, y esto lo conocerán muchos los abogados, que dice que se requiere la autorización del autor. Sí, pero siempre y cuando la divulgación no se haya ejecutado o la publicación esté sometida a el llamado embargo, es decir, que solo puede ser consultada por decisión del autor de manera restrictiva. Si ya se divulgó de manera abierta, si esta obra ya puede ser conocida en una biblioteca, en una librería, no hay embargo, ya puede incorporarse al repositorio y puede darse. Luego, la última característica del sistema es que no olvidemos que los repositorios del repositorio nacional en realidad es un mecanismo de consulta para repositorios. Entonces el repositorio nacional por sí mismo en realidad no es la biblioteca. Los que son las bibliotecas son los repositorios en los que ya se incorporan las obras ya divulgadas. Hay muchos detalles, por ejemplo, las tesis de los alumnos. Según yo, es obligación del alumno demostrar a la sociedad, de acuerdo con las leyes de educación y las leyes y de profesiones, demostrar a la sociedad que tiene el conocimiento para adquirir un título que la sociedad le reconoce como para ejercer una cierta profesión. Para demostrar que tiene esas capacidades, tiene que darle a conocer a la sociedad, a través de una tesis, sus conocimientos. ¿Cómo sé que ese conocimiento se dio a conocer a la sociedad? Porque estoy seguro que todas las tesis están en sus bibliotecas. Son de consulta. Cualquiera puede llegar a consultar una tesis. Estoy seguro. Es obligación, en todos los casos que yo conozco, que el alumno deposite uno de sus ejemplares en su biblioteca. Por lo tanto, esta tesis ya fue divulgada, porque ya es accesible al público en una biblioteca. Por lo tanto, esa tesis puede ser incorporada sin violar el derecho de autor al repositorio, a menos de que
el autor expresamente le diga a la institución: no la pongas en la biblioteca, no la divulgues porque está sujeta a embargo, por ejemplo, o porque no quiero darla a conocer. Pero eso sería violar la normatividad interna. Normalmente la normatividad interna obliga a los estudiantes a depositar. El depósito de la tesis en una biblioteca equivale a la autorización de divulgación. Una biblioteca para eso es, para divulgar información. Por lo tanto, entra en el supuesto de una obra ya divulgada que puede ser dada a conocer a través primero de la biblioteca, pero de manera paralela y aplicando el mismo principio a través del repositorio institucional. Y como el repositorio nacional es un mecanismo de acceso a los repositorios institucionales, por lo tanto el repositorio nacional también puede darlo a conocer. Por lo tanto, no hay ninguna razón legal para no poner en el repositorio nacional ni la repositorio. Dejar de cosechar las tesis. Espero que ya me escuchen otra vez. Entiendo que se volvió a cortar. Las editoriales nos están volviendo. Gracias. Yo quiero decirles que también que muy probablemente si ustedes le preguntan a una editorial, y lo vamos a decir tal cual, si ustedes le preguntan a una editorial, la editorial le va a decir: no, claro que no, es una creación. O alguien muy celoso de sus obras: no, pues no, claro que no puede. Y nos va a entrar la duda de si podemos o no subir ciertas cosas a los repositorios. Primero el institucional y luego el personal. Yo quiero que estén tranquilos porque este tema, si respeta estos principios, no debería representar ningún problema. Insisto, todos estos conceptos ya fueron acordados, platicados con el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El Instituto Nacional del Derecho de Autor reconoce, que es la autoridad que protege a los autores, reconoce que efectivamente hay derechos de autor, pero que también hay excepciones o usos legítimos de las obras, y que el caso de las bibliotecas, repositorios, lo mismo desde el punto de vista de la difusión de la obra. Las bibliotecas pueden dar a conocer y pueden divulgar las obras que están contenidas en la información científica porque es un uso legítimo de los derechos. Todos estos conceptos que estoy mencionando están recogidos como principios o como reglas específicas en las reglas de acceso abierto y derechos de autor que publicó. Estas reglas se aplican al repositorio nacional, pero no hay ninguna razón para que no se aplique un repositorio institucional porque es la misma razón. Y donde dice el derecho que donde existe la misma razón opera la misma solución. Por lo tanto, estos principios se aplican no solo al repositorio nacional, sino a los repositorios institucionales. Eso quiere decir que los repositorios institucionales, siendo una biblioteca de información científica en materia de acceso abierto, pero desde el punto de vista de derechos de autor funciona como biblioteca. Por lo tanto, un repositorio institucional puede funcionar fácilmente, sabiendo que es un uso, lo que está ahí es un uso legítimo. A menos, insisto, en que el autor haya decidido no divulgar la obra o restringir su divulgación. Ahí ya hay un ejercicio específico del derecho constitucional. Pero cuando el autor ya divulgó la obra, una de las cosas que reconoce el derecho de autor es que una vez que se divulga, una obra ya no puede desdivulgarse. Una vez que se divulga, ya está divulgada.
usuarios hicimos un diagnóstico y por la transmisión de video y de audio se corta nuestra transmisión. Entonces les pedimos a los que están conectados con las cámaras por dispositivos móviles que las apaguen, al igual que sus micrófonos. Muchas gracias. Insisto, van a ver otros temas. Por ejemplo, existe la posibilidad de aplicar el uso permitido de préstamo interbibliotecario. En realidad, el hecho de que el repositorio nacional incluso podría contener por sí mismo la obra, no lo es, porque probablemente es una conexión de un repositorio a otro, pero los préstamos interbibliotecarios, ustedes saben, existen. Ahora, una cosa muy importante, porque va a surgir la duda. Oye, pero si el usuario imprime la obra, en primer lugar, hay una excepción también en el régimen de derecho de autor, que es la posibilidad de que el usuario haga una copia privada. Puede ser que entre en eso. Pero si el usuario imprime la obra y la vende, entonces es posible que haya una violación al derecho de autor, pero no del repositorio, del usuario. Ya no es responsabilidad del usuario, del repositorio, perdón, ya no es responsabilidad del repositorio nacional o el institucional, el uso posterior que el usuario haga de la obra. Porque ese ya es un uso distinto. Eso ya rebasa el ámbito del acceso abierto. Por lo tanto, ya no es relevante para el tema de acceso abierto. El régimen de derecho de acceso abierto y derecho de autor se aplica al acceso del usuario al repositorio. Los usos posteriores de la obra son responsabilidad del usuario. Por ejemplo, si yo voy a una tienda departamental y compro una película, ahí hay un uso legítimo y además eventualmente pagaré yo. Pero aun cuando yo pago la regalía, eso no me da derecho a reproducir la obra y vender, si no tengo la autorización. Este uso posterior ya es responsabilidad mía. Tú, el autor no podría decirle a la tienda departamental, oye, ¿por qué vendiste a fulano? No viste que ya lo... por ejemplo, una empresa de televisión por cable transmite un programa de televisión y el usuario lo reproduce y luego esa obra que reproduce, la reproduce varios ejemplares y la vende. El titular del derecho de autor no puede decirle a la empresa de televisión por cable o a la tienda departamental que vendió la película, oye, estás violando los derechos de autor. ¿Por qué? Porque esta persona a quien tú le vendiste o le transmitiste está reproduciendo la obra, oye, pues esta es responsabilidad de él, no mío. Es decir, en el caso del acceso a las obras, que es responsabilidad de los repositorios, su responsabilidad termina en el momento en que se hace la consulta. Si hay un uso posterior que es ilícito, es responsabilidad del usuario. Entonces, no nos preocupemos por el hecho de que se haga una consulta remota y digamos, es que igual si la imprime eso ya no es, digamos, ya no hay una responsabilidad. Ahora, para eso se establecen los avisos legales. A la hora de hacer la consulta debe haber un aviso, podrán consultar en el repositorio nacional que diga el usuario es responsable, y esa prescripción viene en los lineamientos. Decíamos el caso de las tesis. Hay otros casos, por ejemplo, las bases de datos, las imágenes. Todo esto se aplica bajo los mismos principios. Una cosa muy importante. La idea es difundir información científica y tecnológica. ¿Okay? Si, por ejemplo, en una obra aparece una idea y yo que lo consulto, extraigo la idea y la aplico para algo, si no está protegida por patente, que es otra cosa,
yo puedo asimilar la idea. El hecho de que esté contenida en una obra no quiere decir que la obra proteja las ideas. Porque aquí al final de lo que se trata no es tanto proteger las obras. Más bien, el derecho de autor sí, pero el acceso abierto lo más importante es difundir las ideas. Por lo tanto, el aprovechamiento por sí mismo de las ideas mismas, no de las obras, sino de las ideas contenidas en las obras intelectuales, eso no protege los derechos. Los derechos de autor no protegen las ideas. A menos de que esa idea sea, por ejemplo, una invención protegida por patente. En ese caso, la protección surge no por el derecho de autor. La idea no está protegida por el derecho de autor, la idea está protegida por una patente. Y de lo que se trata aquí es de ver los derechos de autor. La patente es otra. Entonces, una de las cosas que dicen los lineamientos es que quede claro, la idea es dar a conocer la información científica a la sociedad, respetando los derechos de autor, pero en el fondo de lo que se trata es de que la gente conozca a través de la consulta de las obras. La idea es que la gente conozca la información científica a través de la consulta de las obras. Esas obras no se pueden reproducir y ahí hay que respetar los derechos. Porque de eso se trata, de difundir la información. Entonces ahí espero haber sido lo suficientemente claro como para que transmitir la tranquilidad, una de que sí se puede armonizar conforme a derecho el acceso abierto y los derechos de autor, por un lado, y que esta armonización tiene que hacerse en donde va y como vayan engranando. Yo les recomiendo que para resolver parte de sus dudas sobre cómo ejecutar y todo, consulten primero los lineamientos que se emitieron, porque ahí hay conceptos generales y hay conceptos y reglas específicas que a lo mejor nos permiten entender mucho. Y además, el CONACYT publicó un manual del usuario del repositorio nacional, donde se hace no desde el punto de vista normativo, sino digamos desde el punto de vista más didáctico y una explicación de todo esto a través de estos manuales de consulta que están publicados paralelamente junto. Naturalmente, si surge alguna duda, pues estoy a sus órdenes para resolverla. Con todo gusto podemos ver ese tema de casos específicos, casos